Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Sebastián Fuyú. Muchas gracias por acompañarnos hoy para que sigamos aprendiendo juntos desde casa. Espero se encuentren bien en compañía de sus familias y estén aprovechando al máximo este tiempo para aprender a través de Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Saludos a todas y a todos. Soy la profesora Adriana Zarco Ramírez e imparto la asignatura Historia. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Maestra, ¿cuál es el tema de la sesión de hoy? Reconoceremos las causas políticas, económicas y sociales que dieron origen a la Revolución Francesa, la cual tenía el objetivo de acabar con el absolutismo monárquico, eliminar las relaciones sociales basadas en la servidumbre y organizar la sociedad sobre nuevos principios, emanados de la Ilustración. Seguramente será un tema de su interés, así que acompáñennos. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión y les sugiero tener a la mano lápiz y bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas, pues serán necesarias para tomar notas de las ideas principales del tema. Con ello podrán comenzar el reto de la semana, que es la construcción de un noticiario, elaborando notas periodísticas que aborden los principales acontecimientos que dieron origen a la Revolución Francesa. No olviden anotar las dudas y reflexiones que puedan surgir durante la sesión, para que posteriormente puedan comentarlas con sus profesores. Así como tener a la mano su libro de texto de historia. El tema de la sesión del día de hoy lo pueden encontrar en el bloque 1. Si ya tienen todo listo, ¡comenzamos! En 1789 estalló en Francia una revolución que puso fin a la monarquía bajo la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Este movimiento ocasionó desplazar al rey, instaurar una república y asentar los principios de la edad contemporánea basándose en las ideas liberales e ilustradas que se reflejaron en la Constitución de 1792 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Si no mal recuerdo, maestra, la Revolución Francesa trastocó diversos aspectos de la vida de los franceses. Pero entonces, ¿es en este periodo que se dan los orígenes de nuestros derechos humanos? Vamos a averiguarlo. Acompáñame a leer algunos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual es el antecedente de nuestros derechos humanos, una de las aportaciones más valiosas que tenemos hoy en día. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Asamblea Nacional Francesa. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Artículo 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración.
personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades, sin otra distinción que la de sus virtudes y sus aptitudes. Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano, en su consecuencia, puede hablar, escribir, imprimir libremente, debiendo sí responder de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 15. La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público. Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. Artículo 17. Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado, si no es cuando la necesidad pública, legalmente hecha constar, lo exige evidentemente y bajo la condición de una previa y justa indemnización. Interesante, ¿verdad? La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 marcó las garantías esenciales de las personas de su época. Seguramente se les ha hecho familiares algunos de los derechos que se mencionan en los artículos mencionados. ¿Qué derechos identifican? ¿Cuáles de estos derechos les llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Qué ideas del pensamiento liberal e ilustrado identifican en el texto? A partir de la reflexión de las preguntas, comenten con sus familiares o compañeros. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran surgido los derechos humanos? ¿Cómo sería nuestro presente el día de hoy? Difícil de imaginar, verdaderamente. Hoy en día, estas bases las encontramos plasmadas en los ideales constitucionales y liberales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La Revolución Francesa fue uno de los procesos históricos más importantes e impactantes en la historia del mundo. Los historiadores coinciden en que significó el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, siendo el mayor cambio político, económico y social, pues trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático. Les propongo las siguientes preguntas para que se guíen a lo largo de la sesión. ¿Cuáles fueron las causas políticas, económicas y sociales de la Revolución Francesa? ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales? A continuación, les invito a escuchar y ver el siguiente video para conocer un poco más de los antecedentes de la Revolución Francesa. ¡Adelante! En el ámbito político, la Revolución Inglesa, sucedida durante el siglo XVII, propició que se ampliara la participación política de los diferentes grupos sociales en las decisiones de gobierno. Una de las consecuencias más importantes de esta revolución fue la redacción de una constitución. En ella se definió una nueva forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, la cual limitó el poder del rey. Con el tiempo y a partir de las transformaciones políticas de este periodo, las diferentes naciones fueron redactando sus propias constituciones y definiendo cuáles eran los derechos y las obligaciones de sus ciudadanos. Este no fue un proceso sencillo, pues el régimen monárquico y absolutista perduró en la mayor parte de Europa hasta finales del siglo XVIII, y fue necesario otro movimiento para hacer realidad el tránsito de súbditos a ciudadanos. ¿Saben desde cuándo los mexicanos contamos con derechos y obligaciones constitucionales? Desde 1857 y después se plasmó en la Constitución de 1917. A partir de que se crea una constitución la cual establece los derechos y obligaciones de los seres humanos. La Ilustración fue un movimiento que transformó las ideas sobre el hombre, la sociedad y las formas de organización política vigentes en el siglo XVIII.
Entre los pensadores ilustrados destacan Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Sus planteamientos no solo tuvieron un impacto en la sociedad francesa y en la revolución que vivió aquella nación, también incidieron en la independencia de las 13 colonias del norte de América y en las independencias de las colonias hispanoamericanas. Voltaire afirmaba que era necesaria una reforma profunda de la sociedad que asegurara la libertad y el bienestar del pueblo, limitando los poderes del rey. Montesquieu proponía un sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres basado en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para asegurar el respeto a los derechos naturales del hombre. Rousseau comentaba que la propuesta de Montesquieu era una forma de gobierno ideal, pero había que crear una ley que todos cumplieran. Solo así sería posible la convivencia. ¿Por qué creen que estas ideas siguen vigentes en la actualidad? Inspirados por las ideas ilustradas y por la independencia de las 13 colonias, en la Francia de 1789 inició la revolución bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Este movimiento terminó con la monarquía absoluta y proclamó la igualdad entre los ciudadanos, lo cual quedó escrito en la Constitución francesa de 1792. Reflexionen, ¿qué relación hay entre esta Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en el siglo XX? Como escucharon y vieron en el video, la Revolución Francesa es un claro ejemplo de revolución liberal y fue de los acontecimientos históricos que más efectos tuvo en el mundo, dando origen al Estado de Derecho, modelo político que actualmente es adoptado por muchos países, incluyendo México. En 1789, pocos años después de consolidarse la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, en Europa ocurrió la Revolución Francesa. Este movimiento fue producto de muchos factores internos y externos, entre ellos las condiciones de servidumbre y opresión en que vivían los campesinos, la marginación de la clase media y la burguesía, así como la influencia de la independencia de los Estados Unidos de América y la rivalidad entre Francia contra Inglaterra. En el aspecto ideológico, durante el siglo XVIII, Francia fue la cuna del pensamiento ilustrado y liberal. Los ideales propuestos por Voltaire, Rousseau y Montesquieu sostenían que el conocimiento humano podría combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración cuestionaba las verdades que hasta entonces eran indiscutibles, como los de la Iglesia y la monarquía absoluta. De esta crítica surgió la idea de que el hombre, a través de la razón y el conocimiento, podía reorganizar la sociedad con base en principios racionales. La difusión de las ideas ilustradas sucedió en los salones intelectuales de la burguesía del siglo XVIII, en los que se organizaban tertulias y reuniones, así como la edición de libros, folletos, revistas y periódicos que prosperaron a pesar de las censuras y prohibiciones. Siempre hubo un taller donde imprimirlos y una organización para distribuirlos en varios lugares. Este pensamiento se extendió principalmente entre la gente acaudalada, la cual solía reunirse para comentar y discutir temas sobre filosofía, política y literatura. En este sentido, la enciclopedia jugó un papel importante, pues en ella se plasmaba el pensamiento ilustrado a través de una gran diversidad de artículos publicados. La enciclopedia contribuyó en gran medida a la erosión del régimen absolutista, al cuestionar sus fundamentos y proponer una nueva organización de la sociedad sobre bases racionales. Respecto a las causas sociales, como el resto de las monarquías del antiguo régimen, Francia estaba organizada a partir de un sistema estamental, es decir, de un orden en el que existían 3 sectores sociales llamados estados.
el clero, la nobleza y el tercer estado. El primer estamento estaba conformado por el rey, príncipes, duques, condes y marqueses, los cuales ejercían su poder por mandato divino y tenían el privilegio de poder heredar su título. Eran grandes terratenientes y no pagaban impuestos. El segundo estamento estaba conformado por cardenales, obispos, frailes y monjes. Ellos se encargaban de la educación y otorgaban créditos y poseían grandes extensiones de tierra. Los miembros de este estamento tampoco pagaban impuestos, pero sí cobraban el diezmo a sus fieles. El tercer estamento, también llamado tercer estado, estaba conformado por burgueses acaudalados, banqueros, propietarios comerciantes y artesanos y campesinos. Era un grupo que no tenía privilegios, eran obligados a pagar impuestos y carecían de participación política. Estos grupos tenían una condición económica desigual, mientras que la alta burguesía, comerciantes y profesionistas contaban con recursos. El resto vivía en la pobreza y, sin embargo, tenían la obligación de cumplir con el pago de impuestos, cuando no podían ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Como vemos, había una profunda desigualdad social en el antiguo régimen, con poca movilidad y cada estamento contaba con distintas leyes. A diferencia del tercer estado, el clero y la nobleza gozaban de muchos privilegios y estaban exentos de muchas obligaciones. Esta situación originó que los burgueses no estuvieran dispuestos a soportar las condiciones de desigualdad y los privilegios que solo beneficiaban a los nobles y querían participar en las decisiones del Estado. La organización estamental de la sociedad del siglo XVIII entró en contradicción con las ideas de libertad e igualdad promovidas por el movimiento de la Ilustración. En el ámbito político, Luis XVI fue coronado rey de Francia en 1774 y gobernó en una sociedad caracterizada por la desigualdad. El rey tenía un gran poder sobre los súbditos y prácticamente decidía acerca de todos los asuntos económicos, políticos y sociales del reino. La sociedad francesa tenía una monarquía como forma de gobierno, la cual adoptó el despotismo ilustrado para centralizar el poder en el Estado al rechazar la separación de poderes, administrar la justicia, preparar al ejército, modernizar la administración e implementar reformas. Pero los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses y fue el principal motor para luchar contra el antiguo régimen y pelear por una soberanía popular. Por ello, el lema de la Revolución Francesa sería libertad, igualdad y fraternidad. Los ideales del liberalismo proponían una libertad del individuo garantizada ante cualquier abuso y la limitación de las facultades de los reyes, mediante constituciones para hacer posible la división de poderes. Se buscaba acabar con el absolutismo monárquico y que la soberanía residiera en el pueblo y no en las leyes, que los ciudadanos tuvieran oportunidad de agruparse para poder intervenir en las decisiones del gobierno y además hubiera una constante renovación de los gobernantes para lograr el bienestar común. La influencia de estos ideales fue tal que se extendió más allá de Europa. Estas ideas llegaron al otro lado del Océano Atlántico, en las colonias europeas, o mejor conocidas como las 13 colonias de Norteamérica, las cuales adoptaron estos ideales para dar vida a su movimiento de independencia, que, al triunfar, instituyó un régimen republicano y constitucional, lo que inspiró a los revolucionarios franceses. Todos estos factores políticos, sociales y culturales se combinaron y permitieron el inicio de la Revolución Francesa, como se muestra en la línea del tiempo, donde aparecen algunas de las causas.
En el aspecto económico, en el último tercio del siglo XVIII, la monarquía entró en una fuerte crisis económica. La corona francesa había gastado mucho dinero, aun cuando Francia era una potencia mundial. Los excesos y los lujos de la corte, aunado a prácticas mercantilistas equivocadas, provocaron el mal estado de las finanzas francesas a lo largo del siglo XVIII. Desde el comienzo de su reinado, Luis XVI se vio obligado a pedir préstamos para pagar las deudas, ocasionadas por la Guerra de los 7 Años y los grandes lujos de la corte. La crisis produjo, como consecuencia, hambruna entre la población común. Los precios del pan subían cada día y esa situación generó grandes malestares entre la gente. Luis XVI decidió exigir al clero y a la nobleza que pagaran impuestos y así poder solventar la crisis económica en la que se encontraba el país. Pero, como era de esperarse, ambos estamentos expresaron su negativa y desaprobaron, pues uno de sus privilegios más grandes era el de no pagar impuestos. Y ellos no estaban dispuestos a renunciar a tal privilegio. Y es por ello que exigieron al rey que convocara a los estados generales. Dada la crisis económica en la que estaba inmersa Francia, el rey Luis XVI decidió convocar a la Asamblea de Notables en 1787, la cual se conformaba por la nobleza, el alto clero y algunos representantes de la burguesía. El propósito era diseñar un plan para cubrir la deuda del Estado francés, al obligar a la nobleza a pagar impuestos. La nobleza rechazó rotundamente la iniciativa y pidieron que solo se les cobrara impuestos al tercer estado, lo cual evidentemente disgustó mucho a los burgueses, de tal manera que la iniciativa fue un fracaso y la crisis económica empeoró. A finales de 1788, el Consejo del Estado decidió aumentar en 100% el número de diputados pertenecientes al tercer estamento, con el propósito de obtener más ayuda económica, principalmente de los burgueses. En 1789, la situación en Francia continuaba siendo inestable. Había desempleo, escasez de alimentos y falta de recursos. La molestia fue compartida por los burgueses y otros grupos que conformaban el tercer estamento, quienes mediante pasquines, folletos o información de boca en boca difundieron las ideas ilustradas, como los derechos naturales para todos los hombres, la libertad de pensamiento, la igualdad y la fraternidad. En mayo de 1789, tras haber agotado todas las posibilidades para solucionar problemas económicos, el rey Luis XVI convocó la Asamblea de los Estados Generales, cuerpo representativo con diputados de los 3 estamentos que no había sido llamada desde 1614. Los Estados Generales estaban integrados por la Iglesia, la nobleza y la burguesía, que representaba el tercer estado en su conjunto. El primer y el segundo estado pidieron limitar la discusión relativa a los impuestos. El tercer estado quiso aprovechar dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. Propuso que la nobleza y el clero pagaran impuestos y se restringiera su poder y sus privilegios. Además, propugnaba por consolidar una economía libre de restricciones y establecer un sistema representativo para participar en las decisiones del gobierno. Pero el rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. Por tradición, las votaciones se habían hecho siempre por estado, es decir, únicamente habían 3 votos, el primer estado, el segundo estado y el tercer estado, lo cual daba siempre mayoría a los sectores del clero y la nobleza, que solían ser sectores menos numerosos, pero más favorecidos. Sin embargo, en aquella ocasión, el tercer estado pidió votar, no por estado, sino de manera individual, lo cual habría garantizado que los burgueses y la gente del pueblo hubiera sido mayoría en la votación. Evidentemente, la nobleza y el clero se negaron a esta petición.
Frente a la imposibilidad de contar con el voto individual, el tercer estado se reunió por separado y se declaró en Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Los asambleístas afrontaron una doble misión: elaborar una constitución democrática y acabar con el antiguo régimen. Tanto la corona como el primero y segundo estados estaban inconformes con la situación. Por todo París corría el rumor de que el rey disolvería la asamblea. Los parisinos no podían permitirlo y el 14 de julio de ese mismo año se lanzaron a la calle para hacerse oír. Tomaron la prisión de la Bastilla y liberaron a los presos. La revolución había empezado. Es momento de retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. ¿Cuáles fueron las causas políticas, económicas y sociales de la Revolución Francesa? ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales? Anótenlas en su cuaderno y escriban una reflexión. No olviden consultar su libro de texto de Historia 1 y subrayar las ideas principales en el tema correspondiente. Es momento de empezar con el reto que realizarán a lo largo de la semana. En esta ocasión, el trabajo será individual y se convertirán en un reportero o reportera de la historia, elaborando un noticiero a partir de la construcción de algunas notas periodísticas. El número de notas puede ser de una por sesión, o si consideran que pueden elaborar más de una, adelante. A partir de las anotaciones que hicieron durante la sesión y con apoyo de su libro de texto, elaborarán una o varias notas periodísticas sobre la Revolución Francesa. En ella podrán narrar los acontecimientos más importantes que dieron origen a este importante acontecimiento. A continuación, les mencionaré cómo elaborar una nota periodística. Para ir estructurando el cuerpo de la nota, se deben ir respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién o quiénes participaron? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Es importante que guarden cada una de las notas periodísticas, ya que el conjunto de ellas conformarán el noticiero, el cual podrán presentar a su familia y posteriormente, cuando regresemos a clases presenciales, las podrán compartir con sus maestros y compañeros. No olviden consultar su libro de texto. El tema del día de hoy lo podrán encontrar en bloque 1. Para poder complementar su investigación, les sugiero consultar en la Biblioteca Juvenil Ilustrada el libro Del absolutismo a las revoluciones liberales, del autor Ricardo Gamboa Ramírez. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!